la meta del planeta. Un personaje clave para que cada sector productivo de México asuma compromisos ante el cambio climático ha sido Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995 y fundador del Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente. Pues es para el Centro Mario Molina un honor y un placer el poder trabajar con el secretario Guerra y con su equipo en Semarnat en asuntos relacionados con actividades que México tiene planeadas para enfrentar el cambio climático. Pero además, pues es un honor y un placer también poder colaborar con las embajadas de Alemania, Francia, el Reino Unido y con la Unión Europea, pues en estas actividades que consideramos muy importantes. Lo que quiero hacer, nada más en un par de minutos, es darles una impresión quizá un poco personal de mi perspectiva ante el problema del cambio climático. Primero, muy brevemente, repasar algunas cosas que creo que todos ustedes conocen bien. La primera es esta idea del mito de que el cambio climático es un problema científico, pues que todavía se discute mucho y que algunos científicos piensan que sí es un problema serio y otros no. Lo que está ya muy claro a través de encuestas, no nada más es cuestión de opinión, sino de mediciones, es que el consenso de la comunidad científica es clarísimo. La ciencia del cambio climático está muy bien establecida. Lo que pasa es que el clima es un sistema complejo. Entonces, para lo que tenemos incertidumbres es para hacer proyecciones de cómo va a funcionar el clima pues en las próximas décadas o hacia finales de siglo, dependiendo, por supuesto, de los distintos escenarios, de cuánto más continúa emitiendo la sociedad. Un segundo mito es que pues este es un problema, pero a finales de siglo, quizá nuestros nietos son los que se deberían de preocupar del problema. Pues eso ya está muy claro, también todos ustedes saben que ya tenemos efectos del cambio climático hoy en día, por supuesto. Tenemos la expectativa de que van a continuar, pero ya no es un problema del futuro, es un problema del presente. Un tercer punto también muy importante es el mito de que, pues aunque sea un problema serio, el uso de energía con combustibles fósiles es tan importante para el desarrollo económico de la sociedad que no nos podemos dar el lujo de cambiar esa situación. Pues eso también es un mito porque trabajando con economistas especializados en estos temas, en fin, la comunidad internacional, tanto de expertos en energía como en economía, pues nos dicen que no, que sorprendentemente el costo de hacer los cambios necesarios para enfrentar el problema son relativamente modestos, del orden quizá del 1 o mucho el 2% del Producto Bruto de todo el planeta. Son costos mucho menores que el costo que potencialmente podrían tener los impactos. Pero hasta el momento pues vemos que las emisiones siguen aumentando. Y resulta que en la comunidad en general, en los medios, etcétera, lo que se ha reportado con más frecuencia es cuál es el camino más probable, cuáles son los impactos más probables que tendríamos a través del cambio climático de seguir por este camino, lo que en inglés le llamamos el business as usual, o sea, seguir con las emisiones como lo hemos estado haciendo pues en los últimos años. El hecho es el siguiente, no solamente nos importa esta situación más probable, sino la posibilidad de que la temperatura suba más. A lo mejor, dadas las incertidumbres que tenemos, el problema pues no va a ser tan serio como lo pensamos. Eso es poco probable. La preocupación es que a lo mejor es más serio. Entonces resulta que los mismos modelos, si sumamos pues todo este conocimiento que ha acumulado la comunidad científica, por cierto, no nada más con cálculos, sino con una gran cantidad de mediciones, no solamente de temperatura, de vientos, de humedad, etcétera, etcétera. Todo eso se acumula y se puede sintetizar en modelos muy complicados de cómo funciona el clima del planeta. Y estos modelos, pues de acuerdo con el mismo panel intergubernamental de cambio climático, pues dan un rango de posibilidades. Y la temperatura podría subir más de 5 o 6 grados. Y pues eso sería realmente muy, muy peligroso, porque el clima estas consecuencias son no lineales, o sea, no es que si sube
3 grados, pues hay el doble de la probabilidad que si sube 1,5 grados de que haya desastres, ¿no? Esto aumenta a mucho mayor velocidad. Entonces, más de 4 o 5 grados es altamente preocupante por el costo enorme de los impactos que podría haber en la sociedad, en países vulnerables, sobre todo sin muchos recursos, pero también en los países que tienen recursos. Pero aquí está el punto. Muchas veces la comunidad, por ejemplo, del sector empresarial, pues considera, sí, esto es peligroso, pero ese riesgo de que ocurran estos desastres, pues a lo mejor es, no el riesgo, sino la probabilidad, para ser más exacto. Resulta que los modelos, como lo sintetiza el IPCC, pues nos dicen que ese riesgo de la temperatura suba 5 o 6 grados, más bien es de 1 en 5 o 1 en 10. O sea, es muchísimo más peligroso de lo que normalmente se considera. Uno de los modelos más sofisticados con el que yo tengo más contacto es el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y que con mucho detalle pues hace corridas con distintas posibilidades, y el riesgo, según este modelo, de que la temperatura suba más de 6 grados, pues es de 1 en 4, algo así, y eso es totalmente inaceptable. Esto es mucho más importante desde el punto de vista de las decisiones que tiene que tomar la sociedad del riesgo de la ocurrencia más probable, o sea, que nada más suba la temperatura 3 o 4 grados. Por supuesto, tenemos esta ambición de que la temperatura no suba más de 2 grados. Así es que sí tenemos esa meta aspiracional. Hay riesgos que están pues ya involucrados con un aumento de temperatura de 2 grados, que ya es difícil, pero sí tenemos que empezar a hacerlo. Ojalá y suba menos de 2,5 grados si tomamos las medidas necesarias. Lo que es totalmente inaceptable es correr un riesgo 1 en 5 o 1 en 10 de que realmente haya desastres gigantescos para una buena fracción de la población en nuestro planeta que no se pueden medir en pesos o en dólares. Es una cuestión no solamente de aspectos económicos, que nos saldría muchísimo más caro, pero es una cuestión de ética fundamental. Valores universales, queremos que la población del planeta mejore su nivel de vida, no podemos aceptar pues ese tipo de riesgos. Resulta indispensable escuchar al científico Mario Molina en la llamada de atención que hace para dedicar recursos y prevenir los efectos del cambio climático. Vamos al corte y cuando regresemos, puntos de vista de Reino Unido, la Unión Europea y Francia. La meta del planeta.